Hola. Bueno, hoy día vamos a seguir hablando de los trabajadores dependientes, lo que vimos en la clase anterior, es decir, aquellos que están en planilla, aquellos que tienen un jefe, que trabajan para alguien, que cumplen horarios, ¿ok? Vamos a ver, aparte de lo que ya habíamos visto, qué otros beneficios tienen estos empleados. Lo que vamos a ver ahora es el tema de seguridad social. Ustedes habrán escuchado, posiblemente tengan familiares que trabajan de manera dependiente y tienen la posibilidad de acudir al seguro social. Se pueden atender en los hospitales del seguro y les pagan todo lo reciben gratis, a diferencia de alguien que no es trabajador dependiente y tiene que acudir a hospitales o a clínicas donde tiene que pagar. Entonces, esto es lo que llamamos el derecho que tienen los trabajadores dependientes a atenderse en la seguridad social, que por lo general nosotros lo relacionamos con e-salud. ¿Ok? Entonces vamos a compartir pantalla. Ok. Entonces, por lo general, nosotros cuando hablamos de seguridad social, siempre nos viene a la mente posiblemente salud. ¿Ok? Pero no es la única posibilidad. También existe el que podamos acudir a una EPS. ¿Ok? Ahora vamos a explicar qué es una EPS, porque salud supongo que lo tienen un poco más claro. ¿Qué es una EPS y cuáles son las diferencias entre ambos? Entonces, cuando uno entra a trabajar a una empresa o un empleador, uno siempre tiene la posibilidad, uno de hecho va a estar en salud. Entro a trabajar y el hecho de ser dependiente me da derecho a atenderme en salud. Pero hay algunas empresas, algunos empleadores que además de salud ofrecen el EPS. Sobre todo son empresas más grandes, por ejemplo, Valle Grande lo ofrece a sus trabajadores, ¿ok? Que es una posibilidad de reemplazar a salud. Entonces, ¿qué cosa es una EPS? Lo que vamos a ver ahora. Entonces, una EPS se llama entidad prestadora de salud. ¿Qué cosa es? Es que una entidad privada se haga cargo de lo que salud me debería brindar. Por ejemplo, en vez de ir yo a la clínica de salud, perdón, en vez de ir yo al hospital de salud que está aquí en Benavides, puedo ir a Lima y atenderme en alguna clínica privada. ¿Ok? Entonces, es la, eh, la opción privada que me ofrece la empresa para atenderme. ¿Ok? Fíjense que hay salud, cuando alguien comienza a trabajar, el empleador está obligado a pagar un 9% del sueldo a salud. No sale de mi sueldo. El empleador se obliga a pagar adicional. Es decir, cuando a mí me contratan como trabajador dependiente, el empleador no solamente yo le cuesto mi sueldo, también le cuesto de salud. Es decir, el empleador paga, ¿ok? Paga un 9% más y lo entrega a salud para que me atienda gratis. Cuando yo opto que en vez de ir a salud, quiero ir a una EPS, quiero ir a una entidad privada, a salud ya no le entrego el 9, sino le entrego el 6,75%. Y el 2,25 le entrego a la entidad privada. ¿Ok? Le entrego a la EPS. Pero ¿qué sucede? Ese 2,25% no es suficiente para que un privado me atienda. Y me van a cobrar un aporte adicional que va a depender de cada institución. Entonces, el empleador me va a poner el 9%
y yo voy a poner de mi plata un adicional que me cobre. Eso es la EPS. ¿Por qué sigo pagando? ¿Ok? ¿Por qué sigo pagando en salud el 6,75? Porque la EPS no me va a cubrir todo. Hay cosas que en salud sí me va a cubrir en caso que yo eh, tenga ciertas dolencias. ¿Ok? ¿Y cuáles son esas? Por ejemplo, algo que es muy común aquí en Cañete, diálisis. La diálisis no me lo cubre una entidad privada, me lo va a cubrir salud. Así, yo esté en salud o yo esté en EPS, igual salud me va a cubrir insuficiencia renal, cirugía cardiovascular, cualquier cirugía al corazón, me lo va a cubrir salud. Así yo esté en una EPS, cesáreas en caso de mujeres y diabetes tipo 1. Todo el tratamiento de diabetes tipo 1 me lo va a cubrir salud. Así yo esté en una EPS. Es por eso que esté en una EPS o no lo esté, siempre pago a salud. Le pago menos, obviamente, y soy una EPS, pero siempre le pago. ¿Ok? Esa es la razón por la que se sigue pagando a las EPS. Entonces, volviendo. Yo tengo dos opciones cuando entro a trabajar como trabajador dependiente. Ir a salud o ir a una EPS. ¿Ok? Si voy a una EPS, igual el empleador me va a pagar el 9%. La diferencia es que ese 9% no va a ir todo a EPS, sino que va a ir un porcentaje a e-salud y un porcentaje a la EPS, y yo tendré que pagar un adicional. ¿Ok? Pero igual e-salud me va a cubrir en caso yo me vea en estos cuadros. Insuficiencia renal, me tienen que hacer diálisis, cualquier cirugía, cualquier operación al corazón, cesáreas y diabetes tipo 1, siempre me lo va a cubrir e-salud, esté yo en EPS o no. Ahora, adicionalmente a ello, ¿cuáles son las diferencias entre salud y una EPS? ¿Por qué optar por uno o por otro? A ver, primero, en salud todo es gratis, ¿ok? En cambio, en la EPS siempre tengo que pagar. Me van a cobrar un porcentaje, un 10% por lo general, ¿ok? Aquí, obviamente, salud favorece. Pero ¿qué sucede? Que si yo quiero una cita en salud, me puede demorar meses. En cambio, si quiero una cita en EPS, lo puedo tener de una semana para la otra. Entonces, me facilita. Otra cosa, en salud, si bien me dan gratis los medicamentos, pero me dan los medicamentos que ellos tienen en stock. En cambio, en una EPS, tengo todo tipo de medicinas. Lo que pasa es que me cuesta el 10% del precio, pero me cuesta. No pago el 100%, pero sí me va a costar un 10%. Yo tengo que tener dinero para atenderme y para comprar medicinas. ¿Ok? Más barato, pero me va a costar. ¿Ok? Las medicinas en salud son gratis, las medicinas en la EPS, como les digo, le va a cobrar un 10%. Y por otro lado, en salud siempre van a atender en los hospitales de salud. En cambio, en la EPS tengo la posibilidad de ir a clínicas privadas. Todas las que cubran mi EPS, y por lo general cubren casi todas las de Lima. Me puedo ir yo a Lima, me atiendo, compro mis medicinas, ¿ok? Y me cobran solamente el 10% de todo el costo, ¿ok? Esas son las EPS. Y esa es la diferencia con e-salud. Y uno ya depende a cuál le considera más efectivo, ¿no? Como le digo, la EPS hay que pagar más mensualmente y cada vez que me atiendo y cada vez que compro medicinas, tengo que pagar. No es gratis. Es salud, es completamente gratis, pero tengo
La desventaja de que las citas demoran mucho, de que no hay todas las medicinas, muchas veces los hospitales no son buenos, salvo los de Lima, el Rebagliati y el Almenara, ¿ok? Entonces tengo esas desventajas. Ok, ¿alguna pregunta entre salud y EPS, la diferencia? Vamos a hablar ahora de otro tema que también afecta a los trabajadores dependientes, ¿ok? Es el sistema de pensiones, es decir, el sistema que ha creado el Estado para ahorrar para mi jubilación. Todo trabajador dependiente, ¿ok? Seguimos con los dependientes, están obligados a ahorrar para su jubilación. ¿Cómo lo hacen? Están obligados a afiliarse a la ONP o a la AFP, ¿ok? Todos. No hay nadie que trabaje de manera dependiente, que esté en planillas, que se exima de estar afiliado a la ONP o a una AFP. ¿Cuál es la diferencia entre una ONP o una AFP? La principal diferencia es que la ONP es del Estado y las AFP son privadas, ¿ok? La ONP es Oficina Nacional de Pensiones, es del Estado, y la AFP es Administración Privada de fondos, perdón, Asociación de Fondos de Pensiones. Esa es privada. Vamos a ver, ¿qué diferencias hay entre una y otra? ¿Por qué optar por una o por otra? Entonces, las AFP del Estado, las AFP privada. La ONP es un fondo común. ¿Qué significa eso? Todos los pensionistas están obligados a pagar un 13% del sueldo. No lo paga el empleador, lo paga el empleado. El empleador le descuenta. Cuando a ti te dan tu sueldo, ya te han descontado el 13% del fondo de pensiones. ¿Ok? Y eso lo envía el empleador, ya sea a la ONP o a la FP, de acuerdo con lo que tú hayas elegido. En la ONP, todo lo que se descuenta a los empleados entra a un fondo común. Es decir, todo ese dinero es de la ONP, ya no es tuyo. ¿Ok? En cambio, en la FP, ¿ok? El fondo es individual. ¿Qué significa eso? Todo lo que a mí me van a descontar entra a una cuenta a mi nombre. Yo sigo siendo dueño de ese dinero. Lo que pasa es que no lo puedo usar, ¿ok? Pero sigue siendo mío. Si yo muero, ese dinero pasa a mis herederos. En cambio, si yo estoy en la ONP, si yo estoy en la ONP, yo muero, ese dinero no pasa a mis herederos porque no es mío, es del Estado, ¿ok? Esa es la principal diferencia. Por eso, el Estado de vez en cuando dice, permitimos que se pueda retirar el fondo de la AFP. ¿Ok? Y uno puede ir al banco y solicita que le entregue un porcentaje de su AFP. ¿Por qué? Porque es mío. Pero nunca ustedes habrán visto que el Estado permita la devolución de la ONP, porque no es posible. Todo el dinero que entra a la ONP es de la ONP. Ya deja de ser mío. ¿Ok? Esa es la principal diferencia entre ONP y AFP. La ONP, todo lo que me descuenta entra a un fondo común. En la AFP, todo lo que me descuentan entra a una cuenta mía, que la AFP maneja. Administra ese fondo de pensiones. Por eso se llama administradora del fondo de pensiones. Lo administra. Le saca provecho. Y me cobra una comisión. Pero el dinero sigue siendo mío. Dicen, ¿qué tiempo se puede retirar? Cuando te jubilas. Es decir, cuando dejas de trabajar, te puedes jubilar. Y vamos a ver cómo es que te lo entregan.
También existe una ley en que se puede retirar el fondo de pensiones una parte para comprar una casa, para crédito hipotecario. Y de vez en cuando, por ejemplo, cuando fue la pandemia, permitieron también retirarlo para que la gente pueda vivir. Y ahora están también nuevamente el Congreso queriendo emitir otra ley para poder retirar el fondo de pensiones. También. O sea, depende de la ley y cuando te jubilas. Te jubilas y el fondo te lo entregan. Y vamos a ver cuáles son esas modalidades, cómo te las entregan. Y si falleces, se hereda. ¿Ok? Pasa a tus herederos. Vamos a ver, ¿qué otras diferencias hay? Bueno, esto más que diferencia es una similitud. ¿Ok? Tanto la ONP como la FP va a cubrir jubilación. Cuando tú te jubilas, la FP te va a dar tu dinero que tienes ahorrado. Vamos a ver cómo te las entrega, cómo te lo entrega. La ONP, como es un fondo común, te va a entregar una, un pago por jubilación. A todos los jubilados les paga lo mismo. ¿Ok? Te entrega tu jubilación, que sale de este fondo. ¿Ok? Que sale de este fondo. A todos les pagan igual. ¿Ok? En cambio, la FP te van a pagar de acuerdo a tus ahorros. Esa es la diferencia. ¿Ok? Igual, por invalidez, te van a pagar un monto fijo que tiene ya la ONP determinado para inválidos. La FP te lo va a pagar de acuerdo con tus ahorros. Igual va a suceder con la viudez. ¿Ok? Cuando alguien queda viudo, la ONP te paga un fondo fijo que sale de este fondo común. La FP te va a pagar una pensión de acuerdo a los ahorros del que murió. Igual sucede con la orfandad, igual sucede con sepelio, igual sucede con invalidez. Ambos te cubren todos estos conceptos. La diferencia está en que la ONP te va a pagar un fondo fijo que ellos ya lo tienen establecido. Para todos por igual. Hayas aportado más, hayas aportado menos, a todos se les paga igual, la misma pensión. En cambio, la FP, esa pensión va a depender de tus ahorros, de cuánto has ido ahorrando a través del tiempo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, como veíamos, la ONP no se hereda, la FP sí se hereda, la ONP no se puede retirar porque el dinero no es tuyo, la FP sí se puede retirar. ¿Ok? 25%, por ejemplo, para comprar un inmueble, para comprar una casa. ¿Ok? Te lo permite la ley. ¿Qué más? La pensión. ¿Ok? La pensión, por ejemplo, el año pasado pagaban 680 de pensión. Todos los jubilados cobraban 680. En cambio, en la AFP, cada jubilado cobra diferente porque va a cobrar de acuerdo a sus ahorros. ¿Ok? Para cobrar en la ONP, para cobrar esta pensión mensual, tienes que haber aportado mínimo 20 años. En la AFP no, porque como son tus ahorros, te van a pagar de acuerdo a lo que has ahorrado. Si has ahorrado muy poquito, te pagarán muy poco. ¿Ok? Esa es la diferencia con la ONP. La ONP sí tienes que haber aportado mínimo 20 años. Pero ¿cuál es algo que va en desventaja de la FP? En que la ONP, como es un fondo fijo, no depende de tus ahorros, te van a pagar 680 hasta que te mueras. En cambio, la AFP te va a pagar hasta que se acabe tus ahorros. ¿Ok? Ahora hay que tener presente que lo que yo ahorro, la AFP le saca provecho. Es decir, si yo tengo ahorrado 100.000 soles, posiblemente cuando yo me jubile yo tendré 150.000. Porque lo que hace la AFP es rentabilizar. Invierte mis ahorros, lo administra
para que mis ahorros crezcan. Nadie se jubila en la AFP con el mismo dinero que ahorró. Siempre tiene más. ¿Ok? Y la ONP también hace lo mismo. ¿Ok? También lo invierte. La diferencia, como les digo, está en que la ONP te paga una pensión fija y la AFP te paga una pensión de acuerdo a lo que tú has ahorrado y las ganancias que has obtenido durante el tiempo que lo tuviste en la AFP. ¿Cuál es otra diferencia? La ONP no permite prejubilación. La AFP sí. A los 65 años yo me puedo jubilar siempre que cumpla ciertos requisitos. También si yo pierdo mi trabajo y no consigo trabajo durante un año, la AFP me considera cesante y me comienza a pagar también, pero siempre de acuerdo a lo que tengo ahorrado más las ganancias que se han obtenido. La ONP no. La ONP hasta que cumpla los 70 años no me paga. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos a seguir. Entonces, ¿qué es la prejubilación? La prejubilación solo lo permite la AFP. ¿Ok? Es que yo me puedo jubilar a los 65 años, 5 años antes de lo que indica la ley. ¿Qué se necesita? Que tenga un... se puede escoger la empresa o la empresa la asigna. No, uno decide si va a ONP o a AFP. Cuando uno ingresa a trabajar, te van a preguntar, ¿ONP o AFP? Si tú dices AFP, te van a inscribir en la AFP que ese año es a la que tienes que inscribir. Cada año hay una AFP que gana eh, un concurso a nivel estatal que es la que va a afiliar ese año. Cada año hay una AFP que afilia. Tú te afilias a ese. Y luego te puedes cambiar si tú desees a otra AFP o irte a la ONP. ¿Ok? Pero cuando tú ingresas, te pregunta el empleador, ONP o AFP, y tú eliges. Depende del empleado. Entonces, decíamos que si alguien está en la AFP, se puede jubilar a los 65 años. Pero hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Que la pensión de jubilación sea mayor al 40% de los últimos 10 años. Van a hacer un cálculo, ¿ok? Lo hacen internamente la AFP para ver si cumples este requisito. Si lo cumples, te prejubilan, ¿ok? Ahora, cuando uno se jubila en la AFP, ¿ok? Ahora vamos a hablar solamente de AFP. ¿Cómo es que me pagan mi pensión? Porque hemos dicho que ese dinero es mío. Tengo mi dinero más las ganancias que me ha hecho obtener la AFP. ¿Cómo me devuelven ese dinero? Entonces, hay cuatro modalidades. ¿Ok? La primera, retiro programado. Es decir, le digo a la AFP, me vas a pagar tanto hasta que se acaben mis ahorros. ¿Ok? Entonces, van a pagar una pensión mensual hasta que se acabaron mis ahorros. Otra, le digo a la AFP que quiere una renta vitalicia. Entonces, tengo que conseguir una empresa de renta vitalicia, que es una compañía de seguros, cualquiera. Van a ver, cuando ustedes se jubilen, le van a llamar como si fueran Telefónica, Claro, etcétera, o como si fueran los bancos, le van a llamar al celular, los van a visitar todas las compañías de seguro del país, porque van a querer convencerlos de que ustedes inviertan en su renta vitalicia. ¿Ok? ¿Qué es la renta vitalicia? La compañía de seguros te dice, dame todos tus ahorros de la AFP y yo te voy a pagar una pensión de por vida. Y acuerdan cuál es la pensión.
¿Ok? Entonces yo entrego todo mi fondo de FP a esta compañía de seguro y esta compañía de seguro hace sus cálculos, acuerda conmigo y me paga de por vida una pensión. ¿Cuál es la otra modalidad? Renta temporal con renta vitalicia. ¿Cómo es esto? ¿Ok? Esto es una combinación. Dejo una parte a la AFP para que me vaya pagando mensualmente hasta que se acabe mi fondo y otra parte le entrego a la compañía de seguros para que me pague de por vida. ¿Ok? Yo ya decido cuánto es cuánto. Entonces voy a recibir dos pensiones, ¿ok? Una hasta que se acabe mi fondo y el otro de por vida. Y otra es renta vitalicia bimoneda, ¿ok? Es igual que la renta vitalicia normal, me van a pagar de por vida una compañía de seguros, pero me pagan en dos monedas. Yo puedo decidir sol y dólar, dólar y euros, ¿no? De manera que yo preveo de que no se vaya a devaluar mi pensión, ¿ok? Entonces son las modalidades que están previstas para yo jubilarme, ¿ok? Son las modalidades de jubilación. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora sobre el sistema de pensiones? Ok, entonces ahora vamos a pasar a ver otros temas que involucran a un trabajador dependiente, que ahora está en mucho auge, ¿ok? Y que genera problemas, que es el acoso laboral. ¿Qué cosa es el acoso laboral? Es cuando ya sea el jefe al empleado o entre el compañero de trabajo, existe un hostigamiento de índole sexual. Vamos a ver que no necesariamente es, sino que el jefe le diga a un empleado o una empleada eh, que le obligue a ofrecerle eh, ciertas conductas sexuales a cambio de un aumento de sueldo o a cambio de que no lo voten. Esa es una cosa. Es mucho más el acoso sexual. ¿Ok? Es hacer que la otra persona se sienta humillada, ofendida o intimidada. ¿Ok? Por un jefe o un compañero de trabajo. ¿Ok? Y siempre desde el punto de vista sexual. Eso a veces suena un poco raro. Entonces vamos a ver qué cosa es. Ahora, hay que tener presente que no solamente las mujeres sufren de acoso sexual, también los hombres. Ya sea por tema de homosexualidad en los jefes o en los compañeros de trabajo que los hostigan, y también de mujeres a hombres. Si una compañera de trabajo está constantemente yendo a tu oficina, está constantemente haciéndote conversación, te busca a la hora del almuerzo, se aparece en tu oficina a la hora que te vas porque quiere ir contigo y tú no quieres y tú le continuamente le demuestras de manera elegante de que no quieres y sigue insistiendo, eso también es acoso, ¿ok? Entonces no crean que solamente las mujeres sufren acoso, los hombres también. Que te estén escribiendo todo el tiempo al celular, ¿ok? También es acoso. Las mujeres acosan de una manera diferente, pero también es acoso. En esos casos, ¿ok? Acá vamos a ver algunos ejemplos. Promesa de beneficios especiales a cambio de favores sexuales. Amenazas mediante las cuales se exija una conducta no deseada. Amenazas de despedirlos o cualquier cosa. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas. Que alguien te esté tocando y tú no quieras, ya es acoso, ¿ok? No hace falta que te amenacen
o que te prometan mayor sueldo, etcétera, no. Roces, tocamientos, ¿ok? Miradas lascivas que te incomoden, ya son acoso. Todo tema que tenga que ver con el índole sexual y que te cause incomodidad y tú lo hagas saber e insista, ya es acoso. Uso de términos de connotación sexual o sexista, insinuaciones sexuales, gestos obscenos, exhibición de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles u ofensivos. Que te manden imágenes a tu celular, por ejemplo. ¿Ok? Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas anteriormente. Es decir, tú le has dicho a fulanito o a fulanita que no siga insistiendo, que te molesta, y desde ese momento te trata mal, también es acoso. ¿Ok? Entonces, como ven, el acoso es hacer que alguien se sienta ofendido, humillado o intimidado por unas conductas de otra persona que tenga que ver con el tema sexual. No necesariamente tema sexual, el hecho de querer salir contigo, el hecho de querer conversar contigo con más tiempo, con mucha más frecuencia, y que la otra persona no quiera. ¿Ok? ¿Qué hacer en esos casos? Existe una ley de hostigamiento sexual laboral. ¿Qué nos dice esa ley? Primero, hay que quejarse ante la institución, ante el centro de trabajo. Toda institución está obligada a tener un protocolo de denuncia y tener un comité. Incluso, por ejemplo, los institutos y universidades están obligados a tener su propio comité. Valle Grande lo tiene. En caso de acoso entre alumnos y profesores o entre alumnos. Y aparte, Valle Grande, por ser una institución laboral, tiene un protocolo y tiene un protocolo de denuncia entre sus empleados en caso que haya un caso, en caso que se produzca eh, un acoso laboral. Todos los centros de trabajo tienen que tenerlo. Y lo que hace uno es denunciar, presenta su denuncia, ya sea verbal, escrita, y el centro de trabajo está obligado a investigar y a sancionar al acosador o a la acosadora. Le va a llamar la atención, le pueden decir de que no se vuelva a acercar a la otra persona, y si eso continúa, lo pueden despedir del trabajo por acoso. También pueden eh, a la persona que se ha sentido acosada, dependiendo de qué tanta haya sido la gravedad emocional que le haya producido, le tiene que pagar también un tratamiento psicológico. ¿Ok? ¿Qué pasa si por ejemplo, el empleador o alguien de muy alta jerarquía en la empresa es el que acosa? Voy a tener yo quizás miedo de quejarme ante la institución porque veo que no me van a hacer caso, porque le van a favorecer ya sea al dueño, al jefe, ¿ok? O a uno de los amigos del jefe. ¿Qué hago? Me voy a la SUNAFIL, ¿ok? Que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Aquí en Cañete, salvo que hayan cambiado de oficina, está en la avenida, perdón, en la calle 2 de Mayo, cerca del Interbank, ¿ok? Puedo ir allí y me quejo ante la SUNAFIL. Y ellos van a ir al empleador y le van a obligar a hacer la investigación. Y si no cumple, con sancionar en caso se determine que es cierto ese acoso, van a multar a la empresa. En el caso que yo presente la denuncia ante el empleador y el empleador no me haga caso, en el caso que yo vaya a la SUNAFIL se presenta ante el empleador y el empleador no le hace caso, yo puedo demandar judicialmente, voy a un juicio. Puedo demandar por tres cosas: por hostilidad laboral, ¿ok? Porque
entiendo que el que me acosa me quiere despedir si es que no acepto sus requerimientos y que por eso no me han hecho caso porque ocupo un puesto muy alto. Le voy a demandar por daños y perjuicios por lo que ha generado en mí un daño emocional. Y en el caso que me hayan despedido por haber denunciado el acoso, denuncio también por despido arbitrario. ¿Ok? Con esto no voy a lograr de que voten a la persona. ¿Ok? Lo que voy a lograr es que me paguen. Es decir, yo voy a sacar dinero de todos estos problemas y me busco otro trabajo. ¿Ok? Pero no queda en nada el acoso. ¿Ok? Pues tengo esas tres posibilidades. Denuncio ante la empresa, ante el empleador, denuncio ante la SUNAFIL o inicio un juicio. ¿Ok? Ahora, siempre que a veces una persona que se ve acosado, no sabe cómo manejar el tema. ¿Qué hago? Me voy a la autoridad administrativa de trabajo. ¿Ok? Aquí la autoridad administrativa de trabajo está frente al gobierno regional y al frente de Valle Grande casi. ¿No? Cruzo la calle esta de donde está el Colegio República de Chile, camino y frente a ese parque grande que hay junto a la Panamericana y está la autoridad administrativa de trabajo. Ahí me van a orientar. Tienen sus abogados, me orientan, me van a dar consejos de cómo actuar y me van a ayudar. Ahora, también puedo ir a la policía o a la fiscalía. ¿Ok? Tengo todas esas posibilidades. ¿Ok? Tengo la autoridad administrativa de trabajo para que me oriente, me ayude, me asista. Puedo ir a la policía, puedo presentar la denuncia ante el empleador, ante la SUNAFIL y puedo hacer un juicio. Ahora, este tema actualmente está muy susceptible, ¿ok? Y se le está dando mucha atención. Por lo general, estas denuncias sí se toman en cuenta. Siempre hay de todo, obviamente, pero se está tomando muy en cuenta. Entonces también eso implica tener mucho cuidado en cómo tratamos a los demás compañeros. Porque a veces por darnos de muy graciosos o de muy divertidos, podemos estar haciendo pensar a la otra persona que estamos acosando. Y esa persona nos puede denunciar. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. A veces creemos que por ser jóvenes estamos en un centro de trabajo y hacemos bromas, pero la otra persona no la puede sentir como broma y lo puede sentir como acoso. Y nos denuncian y nos votan. ¿Ok? Y nos pueden denunciar incluso ante la policía. Y después acabo con antecedentes policiales y me resulta difícil conseguir trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque ya no estamos para bromas ahora en el centro de trabajo. Vamos a ver algunos videos donde van a ver que a veces lo que se toma como una broma es tomado como acoso. ¿Ok? Vamos a ver acá. Tengo el acondicionado por los techos. Dice, la Lilita, Luisito, Por eso. No cambias, ¿no? no te veo hace días. No te Bueno, puedo- ya, ok, siento. ¿Ya ves que no es nada difícil? ¿Qué pasa? ¿En serio? Y yo, A ver, esto fue acoso. ¿Ok? Para el gordito cree que es una broma, pero ha sido acoso. Ella no quería el beso. No le está pidiendo nada, no le está exigiendo nada, no le está prometiendo nada, solo está haciéndose el gracioso. ¿Puede ser denunciado por acoso? Sí, esto ha sido acoso.
Vamos a ver otro video. Bueno, ya así le dije, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Qué tal tu fin de semana? Ahí, lo mismo de siempre. Salir con los chicos, hacer compras, bastante tranqui. ¿Y tú qué tal? Bueno, me la pegué el sábado. Estuve con una chica bailando toda la noche. Ya, ¿a qué te cuento? Hola, Carlita. Veo que el gimnasio te está haciendo bien. Hola. Esta le está diciendo que está bonita, ¿ok? Le está diciendo de que de alguna manera que le gusta, ¿ok? Pero ha sido acoso, ¿ok? Eso también ha sido acoso. Como les digo, el tema de acoso está muy... la gente está muy susceptible con el tema de acoso. Esto que parece broma, realmente sí es acoso y puede ser denunciado, ¿ok? Dice, un piropo pero muy elevado, sí. Ahora los piropos también hay que tener cuidado. Tienes que saber que esa persona lo va a recibir bien, si no, ni se lo dices. En un centro de trabajo estamos hablando, ¿ok? Por eso hay que tener cuidado, incluso de las chicas a los chicos también. A esas chicas que se hacen las bromistas, ¿ok? Claro, y se lo pueden tomar a mal. Si lo toman a mal, eso es acoso. Porque el acoso es que la otra persona, por estos temas de índole sexual, se siente humillada, se siente ofendida, se siente incómoda. Basta estos tres requisitos para que algo sea considerado acoso, ¿ok? Entonces, eso hay que tener cuidado. Como les digo, a veces vamos con la mentalidad de todavía de ser estudiantes, de la chacota, de las bromas. Llegamos a un centro de trabajo, queremos seguir con el mismo ambiente y el ambiente en un centro de trabajo a veces es diferente, ¿ok? Las susceptibilidades son diferentes. Y también ahora con el empoderamiento femenino, también hay algunas mujeres que creen que cualquier cosa es acoso. No quieren que les digan nada, ¿ok? Entonces pueden generar este tipo de situaciones, sean denunciados y sean expulsados del centro de trabajo, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de hostigamiento sexual, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver hostigamiento laboral. Esto es diferente, ¿ok? ¿Qué es el hostigamiento laboral? También se da solamente en los empleados dependientes, ¿ok? Todo lo que hemos visto son empleados dependientes. ¿Qué es la hostilidad laboral? Es cuando en mi trabajo me hacen sentirme mal. Ya no estamos hablando del índole sexual. Soy maltratado en el trabajo, ¿ok? Me ofenden, me denigran, me humillan, ¿ok? Son injustos conmigo, ¿ok? Eso es hostilidad laboral y también se puede denunciar. Vamos a ver qué nos dice la ley. Hostilidad laboral, falta de pago en la oportunidad correspondiente. Obviamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Imaginemos que le roban a la empresa el dinero que tenía destinado a pagar los sueldos o que no pagan los proveedores a tiempo. Eso son causas que se pueden probar, pero salvo esos casos, el que no te pagan ya es una hostilidad laboral. Reducción de categoría o de la remuneración, que te bajen de jefe o que te reduzcan el sueldo sin que te den ninguna explicación, sin que no haya ninguna causa, hostilidad laboral. Que te trasladen a otro lugar de trabajo con el propósito de ocasionarte perjuicio, ¿ok? No porque es necesario, porque se ha abierto otra empresa y te van a pagar más, etcétera, ¿no? Sino
se nota que es para ocasionarte perjuicio o para que tú quieras renunciar. Es hostilidad laboral. ¿Qué más? Inobservancia de medidas de higiene o seguridad. También hostilidad laboral. Por ejemplo, el que no te entreguen los utensilios necesarios para hacer trabajos en zonas altas. Si es que te dedicas al mantenimiento, por ejemplo, de antenas, no te lo entregan. O falta de higiene si trabajas en temas, por ejemplo, de packing de productos agrícolas, no te dan todos los utensilios necesarios para que no te contamines. De alguna manera te están diciendo, oye, vete, ¿ok? No te despiden directamente, pero te están diciendo, vete, renuncia. Eso es hostilidad laboral. ¿Qué más tenemos? Acto de violencia o falta grave, en agravio del trabajador y de su familia. Te gritan, te insultan o te empujan, te pueden maltratar físicamente, hostilidad laboral. Discriminación por sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o otra índole. Es hostilidad laboral. Actos contra la moral o que afecten la dignidad del trabajador. También, ¿ok? Hostilidad laboral. Negativa y justificada de realizar ajustes razonables del lugar de trabajo para los trabajadores con discapacidad. Si yo tengo discapacidad y no me ponen todo lo que yo necesito para poder trabajar en ese ámbito, ¿cuál es lo que me están diciendo de manera eh, subliminal? Me están diciendo renuncia, ¿ok? No te voy a dar la facilidad de renuncia, ¿ok? Entonces, en esos casos, también es hostilidad laboral. Entonces, nadie me puede a mí gritar, nadie me puede insultar, nadie me puede maltratar, ¿ok? La ley me ampara. Tiene que haber un buen trato en el trabajo. Eso de que antes te gritaban, de que decían que si no te quedas a trabajar horas extras te van a despedir, todo ese tipo de abusos que existían antes, ahora la ley no lo permite, ¿ok? Yo puedo quejarme. ¿Cómo me quejo? ¿Qué hago? Primero, emplazar por escrito al empleador. Te mando una carta, ¿ok? Al empleador diciéndole qué está sucediendo y quién lo está haciendo, para que el empleador tome cartas en el asunto. A veces no es el empleador el que me maltrata, es mi jefe directo, ¿ok? O es un empleado también a veces, ¿ok? Si no me hacen caso, hago una denuncia laboral, voy a un juez, ¿ok? Para presentar una denuncia. También puedo ir a la autoridad administrativa de trabajo para que me asesore en esa denuncia, ¿no? ¿Ok? Que me ayude a hacerla. Entonces tengo estas dos opciones. En la denuncia, el juez puede decidir de que sí existe acoso laboral y que se extingan todos esos actos. Porque lo que yo hago cuando presento una denuncia es decir, quieren que yo me vaya, me quieren votar y por eso me hacen todo eso. Entonces lo que hace el juez es decir, no, yo protejo al empleado, así que yo voy a ordenar que paren todas esas actos de hostigamiento y que no se despidan. Es lo que yo hago. Ahora, si yo veo que todo esto lo están haciendo para que yo renuncie, porque no me quieren despedir, porque si me despiden me tienen que pagar una indemnización,
Cuando alguien te despide, te tiene que pagar 12 sueldos. Siempre que hayas trabajado 12 años. ¿Ok? Si has trabajado menos de 12 años, te pagan un sueldo por año. Entonces, muchas veces te quieren despedir, pero quieren que tú renuncies. ¿Ok? Para no pagarte la indemnización. Yo voy a un juez y le digo, me quieren votar, quieren que yo renuncie, me están hostigando, así que yo solicito que yo renuncie porque me paguen mi indemnización. Y te van a pagar la indemnización, tus 12 sueldos o los sueldos que correspondan. ¿Ok? Entonces tengo estas dos posibilidades. ¿Ok? Ya no existe lo que antes se pensaba de que los empleadores podían hacer lo que hicieran con uno. Eso ya no existe. Siempre se puede dar, pero yo tengo estas posibilidades. ¿Ok? Puedo denunciar ante la misma empresa o puedo denunciar ante un juez, pero yo ya no estoy desprotegido ante la ley. Siempre tengo estas posibilidades de defensa. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces ya en la siguiente clase vamos a ver el trabajo home office y los trabajadores independientes, aquellos que no tienen jefe. Y ya comenzamos nuevamente con los controles. ¿Ok? Entonces sería todo por hoy. Ya nos veremos en la siguiente clase.